Entre este videojuego y este otro han pasado más de 25 años. En los 80, gracias al ZX Spectrum, muchos descubrieron los videojuegos. Con apenas 48K de memoria, con este ordenador nació la industria del videojuego en España, una industria que conquistó el mercado europeo. Bueno, pues aquí lo que tenemos, que es fácilmente reconocible, es una cinta de cassette, porque los videojuegos y los programas de ordenador en general en los años 80 se vendían en este formato. El cassette, evidentemente, va en su correspondiente funda, que es la que está ilustrada por el ilustrador, que es el que ofrecía su arte para dar una imagen, digamos, de emoción, de aventura al videojuego que se contenía dentro. Bueno, podemos ver realmente cómo pues tiene que ser reducida para que sea presentada en este formato estilo cassette. Las portadas que nos enseña Iñaki tienen todas algo en común. Su autor es Alfonso Azpiri, uno de nuestros dibujantes más internacionales. Su arte forma parte de lo que muchos han denominado la época dorada de los videojuegos en España. Azpiri conseguía con sus ilustraciones transmitirnos una idea de emoción, de fuerza, de riesgo, que quizás esos píxeles en pantalla pues no nos permitían ver directamente, ¿no? De alguna forma. Fue el primer ilustrador al cual los desarrolladores españoles de videojuegos llamaron a la puerta para que diera su firma a las portadas de los videojuegos que todos recordamos. Estando un día en mi casa, recibí una llamada de un chavalillo, le dije que se viniera para casa a hablar conmigo y apareció Pablo Ruiz, el director de Inami, con 18 años, un chavalillo muy jovencito, y claro, yo al principio pues no le di mucho crédito cuando entró en casa, ¿no? Un chaval que era uno de los empresarios más fuertes de esa época en España. Y bueno, estuvimos charlando, me trajo unas carátulas de unos juegos que habían hecho de ellos antes que empezara yo a hacerlos. Y bueno, era un trabajo que, bueno, ya, un poco de aficionado lo que estaban haciendo, y habían visto que las posibilidades del mundo de los ordenadores, de los juegos, se iba a ampliar muy grande y que iba a ser una gran industria. Entonces querían hacer algo más con más fuerza en las portadas, ¿no? Y el resultado fue este, la portada del videojuego de Rocky, una ilustración fruto de ver una y otra vez en VHS las películas de Stallone. Esta y otras portadas se han recopilado en este libro que se pasea por diferentes ciudades españolas en forma de exposición gracias al colectivo Retroacción. La forma de hacer aquellas portadas poco tiene que ver con lo que se hace hoy en día. Azpiri habla mucho de improvisación. Tenía que diseñar la imagen del juego sin haber visto nada previamente. Lo más curioso es que sus diseños, en más de una ocasión, terminaban en el videojuego final. Las portadas se hacían de una manera muy especial, los juegos se hacían de una manera especial, la capacidad de los juegos era muy especial también. De alguna forma, igual que a nosotros los jugadores, las portadas nos inspiraban esta fuerza, este riesgo, esta aventura del videojuego, a los propios desarrolladores ver la portada también les inspiraba. En algunas tuvo que autocensurarse, como en la de La Colmena, el primer videojuego erótico creado en España, y en la que tuvo que cubrir a la modelo con unas alas. En otras llegó a dibujar varias páginas de un cómic incluido en el interior del estuche del videojuego. Y en muchas encontramos a chicas despampanantes, la verdadera especialidad de Azpiri que le ha dado fama mundial. La primera chica que hice en una portada de juego me parece que fue Infantis, y bueno, tuvo mucho éxito, pues yo venía ya un poco del mundo del erotismo, venía de Italia, que estaba 6 años trabajando haciendo erotismo y claro, había cogido manos con las chicas, ¿no? Y cuando me encargan la portada de Fantis, ellos ya conocían Lorna, pero sacamos Fantis, que fue una de las portadas también las primeras eróticas que hice prácticamente, ¿no? Del personaje, que es como Lorna pero con el pelo liso. No fue el único ilustrador de portadas de videojuegos en los años 80, pero sí el más prolífico, tanto que con estas ilustraciones se podría escribir la historia de la primera década de la industria del videojuego en España, y por eso tiene un valor incalculable para que las nuevas generaciones conozcan un poco más a los pioneros del ocio electrónico en nuestro país. Alfonso Azpiri, qué gozada de dibujos esto que estamos viendo, ¿eh? Me alegro que os guste. Sí, bueno, y todos ahora recopilados, además, que para mí es una delicia
en un libro. Bueno, sí, ha sido una labor recopilar todas las portadas, los bocetos y todo, ha sido una labor de bastante tiempo. Prácticamente me ha llevado 2 meses recopilar todo el material de hace 2 años, hace 20 años de que se hicieron todas estas carátulas. Ha sido una labor difícil. Sí, Chicago, 30, bueno, es que me traen unos recuerdos. Portadas míticas. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. ¿Os acordáis del Spectrum? Aquel ordenador con teclas de goma en el que muchos, o por lo menos gente de mi generación y de otras, se pasaba las tardes y las tardes jugando y jugando. Bueno, pues aquellos juegos tenían una cosa en común. Muchos de ellos, la portada la dibujó Alfonso Azpiri. Gracias por haberte dado una vuelta por el callejón de traslados, Alfonso. No, para mí es un placer estar con todos vosotros. Oye, ¿cómo se mete uno en el mundo de los videojuegos, en el mundo de dibujar las portadas? Bueno, date cuenta que mi labor es dibujar, ¿no? Es hacer cómics, hacer ilustraciones, hacer libros, trabajar para el cine, todo aquello que vaya con los medios gráficos de aportación de creatividad, ¿no? Y bueno, pues estuve en el mundo del juego de ordenador, pues por esas casualidades de la vida, que en ese momento era el momento de hacerlos. Bueno, tu labor es dibujar y la prueba la tenemos aquí, que mientras esperábamos a que nos dieran el dentro para que empezara el programa, pues se ha... Sí, es un personaje mío, Lorna. Sí. Es un personaje también del que hago historieta y tengo varios personajes interesantes y creo que pueden funcionar bien. Oye, los 80 fue la edad de oro de muchas cosas y la edad de oro de los videojuegos también. Lo que pasa es que fueron los principios. Eso es como el recuerdo de cuando te pones en los vuelos, ¿no? Cuando volábamos con las alas de papel, prácticamente, sí, ¿no? Yo creo que tiene el encanto precisamente de todo eso, ¿no? De que fue el principio de esa edad, no de oro, porque era una edad, el principio de todas las cosas del juego de ordenador, ¿no? No como lo que hay ahora. Una edad que se recuerda con cariño. Claro, lo recuerdas con un cariño muy especial, ¿no? Es como cuando ves una película de pequeño y la quieres ver de mayor, ¿no? Muchas veces te puede fallar, porque evidentemente los juegos, los gráficos de aquella época, pues no son los gráficos que tenemos hoy día en los medios de los juegos. Lo que no falla, Alfonso, son tus dibujos, ¿eh? Soportan el paso del tiempo, porque aquí se nota lo artesanal. Y se nota el trabajo hecho a mano. Claro, lo que yo buscaba siempre, lo que he tratado de buscar siempre en las portadas de los juegos es la atracción del público. Lo que es un cartel para la compra, ¿no? Es un impacto, por ejemplo... Lo primero que ve la gente, la portada. Entonces los juegos, pues claro, las portadas eran muy espectaculares y muchas veces cuando veías el juego pues no tenía nada que ver. Prácticamente eran unos gráficos muy rudimentarios, todo. Se hacía todo con mucha simplicidad, ¿no? Incluso algunos aficionados me han dicho, dicen, no, veíamos la portada del juego y nosotros jugábamos luego con el juego, pero veíamos el personaje de tu portada, no veíamos los píxeles que se movían en aquel entonces, ¿no? Oye, Alfonso, y de todos los dibujos, ¿se te da especialmente bien dibujar a la mujer? Sí, bueno, en la época cuando aquí estuve trabajando, me empecé a trabajar en la revista Trinca. Cuando cerró la revista Trinca, yo ya me había planteado seguir siendo dibujante de cómics y aquí no había mercado, entonces me fui a Italia, estuve 6 años trabajando haciendo erotismo. No había dibujado en mi vida una mujer, y menos desnuda. Y bueno, allí fue un circo, como digo yo, estar todo el día en el plató haciendo el mercado y bueno, aprendí a dibujar a las mujeres con facilidad, ¿no? Y eso ha sido un medio que luego me ha servido mucho en mi vida profesional, ¿no? Alfonso Azpiri, Spectrum es el libro que está ya disponible para quien lo quiera, que seguro que mucha gente, y mucho nostálgico como yo, perdona que te lo diga, lo aprecia. Muchas gracias por haber pasado por el callejón de traslados. Y muchas gracias a vosotros por haberme traído, encantado. Bueno, pues nada, que le damos a la tecla Enter para que arranque Zoomnet.